Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos complacidos de estar un día más acá en su casa y estamos alegres y cansados por la experiencia del fin de semana. Fue un tiempo de bendición en esta conferencia, en la EFCA, la denominación a la que pertenecemos. Tuvimos la oportunidad de estar con el pastor y escucharle y acompañarle en su ponencia. Y aunque quizás no hemos hablado mucho de eso, eso representa realmente un hito importante en la denominación, porque éramos los únicos hispanos, y el pastor era el único hispano dando una enseñanza, rodeados nosotros de personas más parecidas a Travis que a nosotros. Así que definitivamente es una bendición y también ver cómo hay la disposición de que las iglesias hispanas sigan creciendo y sigan siendo preparadas. Era interesante en la ponencia, le decía a mi esposa, qué interesante es de que no me parezco a ninguno, pero cuando vengo acá puedo decir, bueno, sí me parezco a muchos. Entonces fue un tiempo de bendición. Sin embargo, mis hermanos, ya ahora este domingo, como bien decía el pastor, vamos a finalizar nuestra serie de los fundamentos de la vida discipular, y qué buena forma de hacerlo que hablar acerca de la pureza. Finalizar estas clases, estos estudios, esta serie de sermones con la pureza. Y para ello quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 17, vamos a ver cómo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, nos propone un contraste acerca de la pureza. Nos propone las herramientas necesarias para que nosotros como cristianos seamos cristianos puros. Nos ilustra también nuestra antigua condición en la que vivíamos sin Cristo, pero nos muestra también la nueva posición que hemos adquirido en Cristo. Así que si ya tiene el capítulo 4 de los Efesios, le invito a que se ponga de pie. Capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, a partir del versículo 17. Leo para ustedes y dice, vamos a leer hasta el 24. La palabra nos dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Oremos. Padre, nos presentamos en esta mañana, Señor, en esta tarde, en tu día, en el día que tú has designado para que glorifiquemos tu nombre, el día que tú has elegido para que te honremos juntos como iglesia. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros en este momento y que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos por medio de este mensaje. Utilízanos, Señor, y prepara nuestros corazones para que la gloria sea solamente a ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, la pureza
es uno de los temas más difíciles de tratar en todas las escrituras. Procura definitivamente un desafío para todo predicador, ya que si definimos la pureza, entendemos que es la cualidad de no tener defectos, ni errores, ni adulteraciones. Por lo cual, podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de decir que no tenemos ni un solo defecto? O mejor, ¿cuántos seríamos capaces de decir que vivimos una vida sin errores o tacha alguna? Claramente el desafío moral es infinito y el cumplimiento de esta regla desde un plano netamente humano es impensable, por no decir imposible. Veamos algunos ejemplos para tener claro qué es la pureza. Imaginémonos el agua. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miles de botellas plásticas en nuestros hogares? No sabemos qué hacer con tantas. Tenemos en nuestra habitación, en nuestra sala, en la cocina, en nuestros autos, debajo de las sillas donde estamos sentados, botellas plásticas por todos lados. Ahora bien, ¿por qué no tomamos esa agua del grifo? ¿Por qué no tomamos agua de la que sale de la llave? Bueno, claramente porque no es pura. Para que el agua sea pura, hermanos, tiene que pasar por un proceso de filtración de carbono. Luego, la filtración microporosa, mejor conocida como la ósmosis inversa, y la oxidación ultravioleta. Todo eso pasa para que tengamos agua pura, sean removidas las impurezas de los microorganismos, los químicos, los sedimentos, los restos de metal y más, y encontramos el agua clara, sin olor y perfecta. No diré marcas para no hacer publicidad. Sin embargo, también vemos otro tipo de minerales que pasan por procesos de purificación. El oro necesita ser pasado por un proceso de refinación. A través de un imán y químicos, el ácido sulfúrico o clorhídrico, el hierro, es absorbido o tomado de la piedra del oro y queda purificado. Luego de eso, se continúa el proceso de refinación a través de un fundido y altos niveles o grados de fuego para pasar de la piedra corrompida a un 98 hasta 99% de purificación. Por último, hablando del tema de la purificación y minerales, el 25 de enero de 1905 se encontró el famoso diamante Cullinan, encontrado en África. Es conocido como la estrella del sur. Y es famoso porque este diamante, en su peso bruto, pesa más de 3,000 quilates, aproximadamente unos 600 gramos. Es impresionante. Este diamante fue entregado como obsequio al rey Eduardo VII, que ordenó luego tallarlo. Se obtuvieron unas 150 piezas de este diamante, las cuales fueron ordenadas y bautizadas por el rey como Cullinan I, Cubillán II y Cunillán III. Solo para tener un ejemplo, el Cullinan I está incrustado en el cetro de la cruz, que es el cetro que usa el monarca del Reino Unido en su mano derecha al momento de la coronación. Sin embargo, hermanos, antes de que ese diamante haya pasado por su proceso de purificación, no era más que una piedra. Una piedra, una roca, que sin conocimientos en el tema, pudiéramos muchos de nosotros pasar desapercibido, sin saber que es un diamante. De igual modo, Dios ha determinado purificar a su pueblo por medio de su Hijo, su Espíritu y su palabra. Dios ha determinado medios por los cuales nuestros corazones deben ser purificados. El Señor ha determinado procesos espirituales para la refinación de nuestro corazón. Ahora bien, no me malentiendan. Dios no utiliza nuestro antiguo corazón
para purificarlo. No. Dios toma ese corazón corrompido, lo arranca de nuestro pecho y nos da uno nuevo. Dios destruye el corazón de piedra que teníamos y nos da uno de carne con las facultades necesarias para responder a los estímulos de la gracia. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel, ¿recuerdan? Además, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, le quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaré en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas las inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes. Esa es la promesa que el profeta Ezequiel hace, que Dios hace a través del profeta Ezequiel. La purificación, la entrega de un nuevo corazón. Entonces, aquí empieza la dificultad. Si Dios nos ha dado un nuevo corazón y ha colocado su espíritu en nosotros, ¿por qué debemos hablar de temas como la santificación, la purificación, el dominio propio? ¿Por qué tenemos que hacerlo si se supone que tenemos un corazón nuevo y limpio? Bueno, pues claramente debemos comprender la realidad de nuestra humanidad y nuestra posición en Cristo. Humanidad y posesión en Cristo. Posición. Para entender esta realidad, tenemos que leer al apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7. Si quieren, me acompañan. Romanos, capítulo 7, versículo 14. La Biblia nos dice a través del apóstol Pablo, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley de que el mal está presente, en mí. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ahí Pablo nos propone ideas que nos hacen difícil el entendimiento, pero que las entendemos en nuestra realidad diaria. Pero termina el capítulo 7 diciendo, gracias. ¿Doy a quién? A Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Vaya desafío. Volvamos a Efesios. Pastor MacArthur lo afirma de esta manera, para entender el capítulo 7 de Romanos. La presencia continua del mal en la vida del creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como una cosa excepcional, sino como una realidad tan común que se le puede asignar el nombre de principio o ley espiritual operativo. Es decir, el pecado residual
Batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, en contra de toda buena intención, en contra de todo buen motivo, en cuanto de toda buena palabra, en cuanto de toda buena obra. Batalla. En pocas palabras, es innegable la presencia del pecado en nuestras vidas. También es innegable que las tentaciones que el diablo presenta de nosotros cada día, en cada momento, en cada minuto las vivimos. Es innegable. Pero lo que también es innegable, hermanos, es que todo aquel que ha sido libertado del pecado, el pecado ya no se enseñoreará de él. Y que ya no voy a ser esclavo del pecado, sino enemigo del pecado. ¿Ven la diferencia? Antes yo era su lacayo, su siervo, su esclavo. Ahora soy su enemigo, su contrincante, su oponente. Ahora en Cristo tengo la facultad de luchar contra el pecado. Ahora posicionalmente estoy con Cristo, estoy unido a Cristo. Colosenses 3:3. Estoy unido a Cristo y además de estar en Cristo, estoy con Dios. Sin embargo, después de haber dicho todo eso, el problema sigue allí. Mi problema sigue siendo la carne. He nacido de nuevo, he recibido la vida eterna, Dios ha limpiado mi maldad, mi espíritu ha sido regenerado, pero la carne, igualita. Pastor Miguel Núñez afirma lo siguiente: la carne no puede ser enseñada, mi alma sí, mi mente sí, pero la carne no puede ser enseñada para obedecer a Dios, porque la carne obedece impulsos. La carne no puede ser mejorada moralmente. Tú puedes aprender moralidad en tu mente, pero tu carne no puede ser moralizada. Lo único que tú puedes hacer con la carne es restringirla como a un caballo salvaje o disciplinarla como a un caballo salvaje. No puedes hacer más nada. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago ¿qué? Mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Descalificado. Es una lucha diaria. Lo hago mi esclavo todos los días. Y termina la idea el pastor Núñez y dice: cada vez que mi cuerpo no quiere obedecer al Espíritu de Dios, yo lo someto. Yo lo obligo. Yo lo disciplino. Y así es como tú vas a cultivar o vas cultivando el control de Dios sobre tu vida y suprimiendo la carne. Pero el Espíritu te va a empoderar. ¿Cómo pues el Espíritu me empodera? ¿A través de qué? Porque no he recibido espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Escuche esto. Es preferible que nosotros sacrifiquemos nuestras emociones antes que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Dicho de otra forma, o nosotros santificamos nuestros deseos, emociones y sentimientos, o ellas nos sacrifican a nosotros en el altar del placer y la pasión. O las santificamos o nos sacrificarán. Teniendo todo esto en mente, entendemos el motivo por el cual nuestro deber como cristianos es purificar nuestra mente, nuestras acciones, para que el pecado residual de nuestra carne no contamine la obra que Dios ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Ahora sí podemos leer las palabras del apóstol Pablo. Ahora sí entendemos cuando Pablo, versículo 17 de Efesios, nos dice: esto digo pues y afirmo juntamente, ¿con quién? Con el Señor. Ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Luego de dejar claro los orígenes de su exhortación, que es desde la palabra de Pablo y en la presencia del Señor, porque Pablo no dice: este es mi consejo. Pablo dice: esto se los digo y afirmo juntamente con el Señor.
Eso es un oráculo de Dios, eso es palabra inspirada de Dios. Ya no anden como andan los gentiles. Ahora, entendamos ahora bien la situación de los efesios. Era una iglesia mayormente gentil, ubicada en el centro comercial más grande del mundo antiguo. Ese era Éfeso. Con uno de los templos de adoración más grandes de la época. Era una cosmopolita comercial, política y religiosa, que acorralaba cualquier deseo o voluntad de ser santo. El templo de Diana era utilizado no solo para la adoración a otros dioses, sino como una plataforma de prostitución y lascivia para todos los habitantes y turistas de Éfeso. Allí vivían estos hermanos. ¿Recuerdan la situación en Hechos 19? Pablo empieza a enseñar y el resultado de esa enseñanza estaba eliminando la idolatría en Éfeso y estaba comprometiendo los intereses de los artífices y de los sacerdotes del templo. Y hubo un tumulto y querían apedrearlo y la multitud terminó clamando que viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Un comentarista dice, hablando de la situación que ocurría en el templo de Diana, había un intercambio de papeles masculinos y femeninos y eran comunes el sexo, la homosexualidad y todas las demás aberraciones sexuales. Artemisa era conocida como tal, como una diosa del sexo, representada por un ídolo antiestético y repugnante de color negro, que era la combinación entre una vaca y un lobo. Era servida por miles de prostitutas, eunucos, cantores, danzarines, sacerdotes y sacerdotisas. Se veía en todas partes ídolos de Artemisa y otras deidades, en todos los tamaños y en diferentes materiales. Gozaban de especial popularidad entre los ídolos y artefactos religiosos, incluso hechos de plata y oro. Ese era el trasfondo de estos hermanos. Esa era la realidad de estos efesios. Y ante esa realidad repugnante, el apóstol Pablo les dice, ustedes ya no anden así como andaban los gentiles. Y era claro que esos gentiles eran ellos en el pasado. Era claro que esto se estaba refiriendo a la antigua vida de los efesios. Era claro que los hermanos que iban a escuchar la carta de Pablo habían estado en ese lugar. Habían entrado al templo posiblemente. Pero ahora Pablo le dice, no lo hagan. Y usa la palabra gentil para hacer una división entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Veamos la palabra gentil. Esta palabra gentil o etne deriva de lo que también conocemos como la palabra etnos, que es nación. Nación. El gentil tenía la traducción de referirse a gente o gentiles que la definían como un grupo étnico o nación no aliada y con la no confianza en el Señor. Es decir, el término se asociaba a todo aquel que no tenía una vinculación con el Dios de Israel. Ese era el gentil. Por lo tanto, el apóstol Pablo, refiriéndose a ellos, está hablando de aquellos hombres que no tienen un vínculo ni una comunión con Dios y los va a describir y va a describir las acciones de esas personas. Es decir, Pablo va a clarificar cuál es la diferencia entre el viejo hombre no purificado y el nuevo hombre purificado en Cristo. Y empieza con la descripción. Todas las acciones que Pablo va a mencionar son completamente opuestas al llamado de santidad que él hace, que Dios hace. Porque el primer hecho que él maneja, dice, versículo 17, cuando finaliza el versículo 17, dice, en la vanidad de su mente. Y esta vanidad de su mente nos transmite la idea de inutilidad.
inutilidad. Es decir, es aquella persona que no tiene un propósito o son incapaces de producir resultados. Es una falta de mérito. Es una falta de criterio o criterios sin consistencia, o incluso otras traducciones dicen irremediablemente confundidos. Una vida fuera del conocimiento de Dios y alejada de las virtudes de la pureza es una vida sin sentido. El profeta Jeremías lo decía cuando dice en el 56, ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por montes. Han andado de monte en collado, es decir, de arriba abajo, y han olvidado su lugar de descanso. Esa es una mente perdida en la vanidad. Salomón, el hombre más sabio, dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Sin propósito. Sin embargo, en el versículo 18, Pablo está interesado en ampliar el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y el versículo 18 nos dice al inicio, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecido nos traduce la idea de oscuridad, de tiniebla. Hay una continua oscuridad e ignorancia espiritual en los ojos de estos. Hay una exclusión irremediable de la vida de Dios. No hay la capacidad de ver errores. No hay la capacidad de ver necesidad de Dios. Están completamente ciegos espiritualmente, oscurecidos y alejados. Juan 3:19 nos dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y ¿qué amaron los hombres? Las tinieblas, pues sus acciones eran malas. Romanos 13:2 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hay una diferencia clara y evidente. Job dice, de día, escuche cómo dice Job, de día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Es decir, este viejo hombre, ni aunque el radiante sol golpee a sus ojos, va a poder ver la grandeza de Dios porque está ciego, aun cuando el sol esté en su mayor punto. Es imposible ver. Está entenebrecido. Y no solo entenebrecido, porque el texto nos sigue diciendo, por la dureza ¿en dónde? Sus corazones. Esta ceguera espiritual lo iba a llevar a una dureza. Es decir, así como un cadáver no puede escuchar las conversaciones en la funeraria, este hombre endurecido no puede escuchar ni entender las cosas de Dios sin importar cuánta resonancia o claridad sean declaradas o se hagan evidentes en él. Y es ahí donde encontramos personas, ya no sé qué le tiene que pasar para que sepa de Dios. Ya no sé cómo Dios tiene que hablarle para que él entienda. El problema es que él no lo ve hasta que Dios decida que él lo vea. Es que ya le he predicado de las 1000 formas y él no entiende y no lo va a entender. Es que he usado hasta Biblias de dibujo y no entiende la cruz. Nunca la va a entender. Porque su corazón está endurecido. Está endurecido. No existe nada, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa creada que pueda convencerlo de su dureza. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? En la parábola que Jesús cuenta. El rico, cuando está en el Seol, le dice, déjame ir para decirle a mi familia que esto es real. Que se arrepientan para que no vengan acá al infierno. ¿Y qué responde? A Moisés y a los profetas tuvieron, a ellos escuchad. Es la palabra. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar su corazón de piedra a uno de carne. Alguien dice, el pecado tiene un efecto petrificador.
Y el corazón de una persona que opta por pecar de continuo se endurece y se paraliza frente a la verdad espiritual y llega a ser por completo insensible ante las cosas de Dios. Insensible. Cuánto cuidado, hermanos, tenemos que tener de aún con un corazón de carne, no endurecerlo tampoco. No para salvación, para la sensibilidad de la voz de Dios. Porque aunque nuestro espíritu haya sido renovado, cuánto cuidado no tenemos que tener de contristar el espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque ahora somos templo de su espíritu. Cuánto cuidado no tenemos que tener de generar callos de rencor y la resequedad del odio en nuestra alma. No dejemos pasar las indiferencias. No dejemos pasar las diferencias con nuestros hermanos. No dejemos pasar los problemas que preferimos quitar la vista para no continuar. Porque en tu corazón y en mi corazón se está creando un callo que me insensibiliza ante el amor de Dios y su gracia. Somos llamados como iglesia a tener un corazón vivo y dispuesto. Juan lo decía en su primera carta y vinculaba la pureza del corazón con el vínculo con los hermanos. No puedes amar a Dios, no puedes decirme que amas a Dios si no amas a tu hermano que has visto. No creamos que el corazón de piedra es solo de los incrédulos. ¿Cuántos creyentes vemos que son rudos y duros y son insensibles ante las voces de los demás, de Dios y de los demás? Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de ser ese tipo de hombres y mujeres. Dios nos guarde de no tener una actitud presta para ser corregidos, para ser exhortados, para ser, si es necesario, hermanos, humillados hacia lo sumo. Humillados. Richard Baxter, purtiano, decía en su libro El Pastor Reformado, decía, observo a menudo en el mejor de mis oyentes que cuando me he enfriado en la predicación, ellos también se enfrían. Y las próximas oraciones que escucho de sus labios se parecen demasiado a mi predicación. Somos las nodrizas de los pequeñuelos de Cristo. Si no nos alimentamos bien, les dejamos morir de hambre. Pronto se les verá adelgazar y cumplirán torpemente su deber. Si dejamos enfriar el amor, ya no podremos avivar el suyo. Y esto aplica para todo aquel que profese ser cristiano, porque sus vidas, tu vida, mi vida, son constantes altavoces de la gracia de Dios en otros. En nuestro hogar, con nuestras esposas, sus esposos, sus hijos, sus hijas, su empleo. Seguimos bajando en el texto y la Biblia nos dice que estos hombres, allí en el versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta palabra que traduce la NBLA como insensibles, realmente no representa lo que genuinamente es. Esta palabra es realmente traducida como lascivia. Y la lascivia, hermanos, es el desenfreno, libertinaje, descaro y grosería. La forma como el idioma original la transmite es como completa desvergüenza. Es decir, estos hombres tenían y mujeres tenían una completa desvergüenza. Es, hermanos, la palabra más horrible que figura en la lista de pecados de todo el Nuevo Testamento. No existe otra con la magnitud que esta. En otras palabras, para hacerlo más claro, es la predisposición para pecar de manera inmoderada y excesiva. Es decir, quiero más y más pecado. Eso era lo que habían llegado a hacer estos hombres.
Esta última condición nos evidencia claramente una vida sin santidad ni pureza. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza porque el texto no termina allí. Hay esperanza porque nos deja demostrar la antigua vida en la que estábamos sujetos y nos muestra la nueva vida que tenemos en Cristo. Una realidad de santidad y pureza. Versículo 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Qué esperanza? Pablo no dejó en las mentes de los efesios su antigua manera de vivir, sino que movió sus ojos hacia lo que ellos habían sido enseñados. No estamos en la misma condición. Ya no estamos ciegos. Ya no hay tinieblas en nuestros ojos. Ya nuestro corazón no es de piedra. Ya no deseamos el pecado. Ya no estamos muertos. Pero debemos vivir como vivos. El apóstol Pablo apertura diciendo, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y esta afirmación de Pablo es una referencia a su salvación. En otras palabras, es equivalente a decir que ustedes han sido salvos en Cristo. El término aprender, en este contexto particular, nos transmite la idea de depositar mi fe para salvación. Por lo tanto, los efesios habían depositado su fe para salvación en Cristo. Y en este punto, el apóstol Pablo, hermanos, introduce uno de los pensamientos teológicos más profundos y característicos en todas, absolutamente todas sus cartas. La unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Qué significa nuestra unión con Cristo? Significa que por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, Cristo nos toma y nos coloca junto a Él. Cristo nos injerta en su cuerpo, siendo Él la cabeza. Cristo nos toma como a novia y se compromete a amarnos. Cristo nos acompaña delante del juez y nos declara justo. Cristo se compadece de mis debilidades y me conforta. Cristo me pastorea. Cristo intercede por mí delante del Padre. Cristo está preparando morada para mí en el reino de su Padre. Y por último, iglesia, Cristo viene por nosotros para glorificar nuestros cuerpos y estar junto con Él, adorándole por la eternidad. Eso significa nuestra unión con Cristo. Eso es estar unidos con Cristo. Y esa unión tiene que tener, hermanos, claras implicaciones en nuestra vida. Porque si no las tiene y carecemos de ella, no estamos unidos en Cristo. La pureza es aquello que viene al estar separado de la sociedad. Y para ser puros debemos entender y vivir en santidad. Y la santidad solo la podemos vivir en Cristo. Es estando en Él y no cumpliendo una serie de normas para ser. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser santos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser puros. Somos puros en Él. Él ya lo hizo. Él ya nos hizo santos. Primero los Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo llega al punto clímax del texto y dice, despójense, despójense. Versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Y es interesante que este despojar significa desprenderse de una prenda. Pero hay una explicación más específica. Porque es poner de lejos de sí aquello que me he quitado de encima. Es decir, no es despojarlo y colocarlo. Es despojarme y ponerlo lejos de donde yo estoy. Y haciendo esto, recordaba
cuando llegué a este país y mi primer trabajo fue lavar platos en un restaurante. No sé cuántos de ustedes han tenido la dicha de que el Señor trabaje su vida en un restaurante, pero aquellos que lo han tenido lo entienden. Pero lo cierto es que el agua combinada con los restos de comida, el vapor de las máquinas, la mezcla de sustancias y las bolsas de basura llenas de líquidos escurridizos se adhieren a tu ropa y la impregnan del más desagradable y repugnante olor que cualquiera preferiría oler. Tenía que llegar a mi casa, quitarme todo ese ropaje y colocarlo lejos de la habitación para no contaminar adentro, para no contaminarlo con bacterias, olores. Y es exactamente esta la idea que Pablo está transmitiendo. Cuando me despojo del viejo hombre, no quiero tener una relación con las fétidas vestiduras que antes me caracterizaban. No quiero verme relacionado con esos trapos sucios. No quiero vestirme con trapos de inmundicia, como dice el profeta. ¿Recuerdan Isaías? Sino que nos llama a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y es esta renovación de la cual ya hemos venido hablando. Y es esta renovación de mente la que nos muestra una nueva realidad, porque nos hace nuevos. Significa que todo nuestro ser se ha hecho nuevo. ¿Qué ser? Mis actitudes, mis pensamientos, mi discernimiento es completamente nuevo. Esta palabra es el puente entre nuestro viejo hombre y el nuevo hombre. Es decir, la renovación de nuestra mente es la consecuencia de haberse despojado del viejo hombre y por ende vestirse del nuevo hombre. Dios no solamente nos limpia el pecado, sino que coloca en nuestros corazones las facultades de servirle. Hermano, usted no es solo limpiado para que empiece desde cero, sino que Dios ha preparado las buenas obras de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Esa es la gloria del Evangelio. Que usted no se tiene que preocupar porque usted no es el responsable. Su única preocupación es depender absoluta y completamente de Dios y creerle a Él. Y eso depurará su corazón y lo hará más semejante a Cristo. Es lo único que lo hará más semejante a Cristo. La imagen y semejanza que tuvimos al inicio sin pecado ni maldad, la recuperamos en Cristo, versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahora soy justificado y santificado en la verdad de Dios. Ahora soy completo en Cristo y estoy aguardando la glorificación de mi cuerpo. Ahora vemos más claro el contraste. Antes andábamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Antes nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Ahora sí hemos sido enseñados por Cristo. Antes estamos excluidos de la vida de Dios. Ahora su imagen es restablecida en nosotros. Antes estábamos en la ignorancia de nuestros pasos. Ahora estamos en la verdad que hay en Jesús. Antes vivíamos en la dureza de nuestros corazones. Ahora no nos dejamos engañar por esos deseos engañosos. Antes vivíamos en la lascivia y sensualidad y ahora vivimos en justicia y verdad y santidad. Antes éramos un viejo hombre con vestiduras sucias, pero ahora somos un nuevo hombre vestido de Cristo. Qué glorioso contraste. Ahora, hermanos, debemos estar convencidos de esta realidad para vivirla. Debemos estar convencidos de nuestra nueva naturaleza, de nuestro llamado a la santidad, a la purificación de nuestra mente y nuestro corazón. Debemos echar mano de las armas espirituales que Dios nos ha otorgado, vestirnos de su armadura para luchar no solo con las acechanzas del diablo, sino con nuestra caída y pecaminosa carne. Charles Swindoll en su libro Liderando con Pureza dice:
en nuestros miembros dormita una inclinación al deseo que es tan repentina como voraz. Con poder irresistible, el deseo se apodera del dominio sobre la carne. Súbitamente, un fuego secreto y consumidor se enciende y la carne arde y está en llamas. En ese momento, Dios es muy irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. La única realidad es el diablo. Satanás nos llena de odio hacia Dios. No nos llena de odio hacia Dios, sino que nos llena de olvido hacia Dios. Me olvido de quién soy. Me olvido de lo que Cristo ha hecho por mí. Me olvido que soy cristiano. Me olvido de las riquezas de su gracia. Me olvido de Dios. Y es justo esa voz, hermanos, que debemos suprimir en nuestra carne. Debemos bajarle el volumen hasta enmudecerla. A veces grita muy alto y es la única que escuchamos. Por eso es que hay que regular el volumen. Hay que regular el volumen de la carne. Pablo exhorta a los tesalonicenses diciendo, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Más adelante dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sigue diciendo, según a los Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Grandes verdades. Cerremos con Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Escuche esto. Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de todas las obras muertas para servir al Dios vivo. Finalizamos la lectura con Hebreos 10, 19, 22, cuando dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escucha, hermano, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Quiero finalizar con la introducción de un libro llamado El Valle de la Visión, que es una serie de devocionales puritanos. Y el libro introduce de esta manera. En oración, yo me lanzo lejos en el mundo eterno y en este gran océano. El alma mía triunfa sobre todos los males, en las orillas de la mortalidad. El tiempo, con sus diversiones alegres y decepciones crueles, nunca parecen tan desconsideradas como en esta ocasión que oro. En oración me veo como nada. Encuentro mi corazón buscándote con intensidad y anhelo, con sed vehemente de vivir para ti. Benditos sean los fuertes vientos del Espíritu que en mí apresuran mi camino hacia la nueva Jerusalén.
En oración, todas las cosas aquí abajo se desvanecen y nada parece importante sino solamente la santidad del corazón y la salvación de los demás. En oración, todas mis preocupaciones mundanas, miedos, angustias desaparecen y son tan poca importancia como un soplo de viento. En oración, mi alma se regocija interiormente con pensamientos vivificados como los que tú estás haciendo para tu iglesia, y yo ansío que tú obtengas un grandísimo nombre en pecadores que vuelvan a Sión. En oración, yo soy elevado por los ceños fruncidos y lisonjas de la vida y saboreo las alegrías celestiales. Entrando en el mundo eterno, yo puedo entregarme a ti con todo mi corazón para ser tuyo. En oración, yo puedo colocar todas mis preocupaciones en tus manos y estar a tu entera disposición, no teniendo ninguna voluntad e interés propio. Y por último, en oración, yo puedo interceder por mis amigos, ministros, pecadores, iglesia, tu reino venidero, con mayor libertad, esperanzas ardientes, como un hijo a su padre, como alguien que ama a su amado. Ayúdame a estar siempre en oración y nunca dejar de orar. Oremos. Padre, nos presentamos en oración para que continúe santificando nuestra mente. Santifica tu iglesia, Señor. Santifica tu cuerpo. Límpianos. Purifica nuestras mentes, nuestras acciones y nuestras decisiones. Purifica nuestra alma, Señor. Ayúdanos a verte más claramente. Fortalece nuestra voluntad para bajar el ruido de nuestra carne y subir el sonido de tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles y a honrar nuestro llamado como cristianos. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.